Cuando te decimos que la corrupción tiene un sentido, que falta, es plata que falta de algún lugar, no de la nada, como lo demostró la tragedia de Once y tantas otras cosas, también tenemos que hablar de Formosa, porque la guita que se llevó, por ejemplo, Vudú y Van der Brule en Formosa, falta de esta escuela, falta del Potrillo y falta de otros lugares. No es guita que iba hacia ningún lugar. Nico es nuestro budólogo que trabajó el tema. Sí, un poco lo contaba recién el senador Naidenov. La provincia de Formosa en el 2010 le paga a The Old Found, la sociedad que después controla Chicones, 7,6 millones de pesos para reestructurar la deuda pública de la provincia. Ese pago se está investigando, primero se investigó en la justicia de Formosa, obviamente controlada por Gildo Infran, que ahí lo vemos en la LED, pero se traspasó la justicia federal y por primera vez en la justicia federal se está investigando a Infran y puede quedar complicado por sus negocios con Vudú. ¿Por qué? Cuando la provincia de Formosa le paga esos 7,6 millones de pesos a The Old Found para reestructurar la deuda, la sociedad no tenía empleados, no tenía ningún antecedente comercial. Una cosa, cuando estamos hablando de reestructurar la deuda, para traducirlo al español, la provincia tenía una deuda con la nación, la provincia y la nación. Y en cambio de llamar por teléfono al ministro de Economía y decirle cómo hago para pagar parte, ¿qué hace la provincia? Contrata a una empresa. Una empresa inexistente. Una empresa privada, que encima era una empresa que no existía. Ahí estamos viendo la factura. ¿De quién era la empresa? De Van der Brule, Vudú. Según la justicia, este es el primer negocio que hace Vudú con Van der Brule. ¿Por qué? Porque una vez que le pagan los 7,6 millones de pesos a The Old Found devuelve 2,2 millones de pesos ¿a quién? A Martín Cortés, un operador de Gildo Infran. Lo que estabas viendo en la boleta recién se veía en el plano general, ahí lo ves de vuelta. Mirá, paremos un segundo, Luis. El número, mira, factura 00001. Es la 3. Y después 000003. Claro. Es la empresa que factura, escrito a mano, 7 millones de mangos. Es la letra de Van der Brule. Esto figura en el expediente judicial. Escrito a mano, ¿me entendés? Y es la Como 3. si compraran un topolín. Obviamente. Toma, ¿te hago factura? Sí, dale, poneme 7 palos. Y es la 3, obviamente, porque si era la 1 era muy evidente. Insisto, en ese momento es, creo que en marzo del 2010, ahí lo dice, no, mayo del 2010, la empresa tenía un solo empleado, una secretaria. Y Van der Brule, obviamente Van der Brule había llegado Ahora, a la secretaria estaba al pedo porque la firma la Germona. hizo Van der Brule. Sí, le hizo todo Van der Brule. O sea, sí, que, tiene una letra que se le entiende bastante. Está bien. Ahora, ¿cómo hizo Van der Brule? ¿Cuál fue la formalidad que cumplió para que la contrate la provincia de Formosa? Presentó una especie de carpeta con antecedentes que son todos truchos. Todos truchos, es una truchada de principio a fin, es un escándalo. Los tipos tenían que justificar de alguna manera quién carajo era la empresa. Entonces inventaron una carpeta con antecedentes de la empresa. ¿Qué decían los antecedentes? Mostraban que tenía, por ejemplo, varios integrantes en el equipo de trabajo. Nombran a un tal Pedro Lorenti, a otra persona que se llama Eduardo Racetti, que fue la persona que le vendió The Old Found a Van der Brule. Se llamaba la empresa. Ahí está, mira. Si vas a chorear, ponelo en inglés. Yo esto te lo digo, este es un consejo para los niños que estén viendo este programa para ver cómo robar cuando sean grandes. Cuando roben en inglés, en principio. Pongan advisors. Queda mucho mejor y nadie pregunta. Ahora, mirá la truchada esta. La empresa, The Old Found la compra Van der Brule el 1 de septiembre del 2009. Le presenta inmediatamente, 10 días después, esta carpeta al gobierno de Gildo Infran, que obviamente es todo mentira. Dice, experiencia profesional, lo vemos en la LED. Hemos asesorado a la provincia de Salta en su emisión de deuda, a Tucumán, Santiago del Estero. Completamente falso. Incluso dice que han asesorado diversos municipios de la República de Colombia. Es todo completamente mentira. La empresa no existía, no tenía ni domicilio. Lo tuvo después, mucho tiempo, en la calle Manuel Sáez, cerca de la casa de Vudú y de Van der Brule. Y otra cosa más, la carpeta, la verdad que está llena de falsedades. Y tenemos, ahí está, mirá, decían las oficinas. Porque para robar también poner en inglés y poner que tenés oficinas en todos lados. Mirá donde decía que tenían oficinas. En Londres. En Hanover Square, no sé qué, New York. Bueno, en Buenos Aires, Avenida Libertador 498, falso. ¿Eso qué es? Falso. Madrid, falso. Lausanne en Suiza, mentira. En New York, también falso. Y en Londres. Ahora, obviamente esto es un Pero lógico, si el tipo dice que vivía en un médano, ¿te imaginas la dirección de la oficina? Sí, Pongo un basurero en Suiza. Sí. E insisto, la provincia de Formosa contrata a The Old Found, le pagan 7,6 millones de pesos e inmediatamente después
Diol Faun le transfiere al presidente del Banco de Formosa, el principal operador de Gilles Dufresne, 2,2 millones de pesos. O sea, fue un negocio para las dos partes. Por algo le pagaron la plata a Vudú, porque Vudú devolvió 2,2 millones de pesos. Hay un audio de la ministra de Economía de Formosa que es increíble, quiero que escuches. En su momento, esta señora, la ministra de Economía de Formosa... Es la que avaló todo esto con Infran, ¿no? Es la que avaló toda esta historia, fue la que puso el gancho. Y cuando le preguntaron sobre el tema del programa Algo está pasando, Radio 101.9 de la provincia, escuchá lo que dijo. Diputada, el próximo 15 de julio está citado para declarar Amado Vudú vicepresidente de la Nación por varios temas. Entre algunos de estos temas aparece la reestructuración de la deuda pública de Formosa y el asesoramiento a Teol Fan que hizo el gobierno de Formosa para reestructurar esta deuda. Usted era ministra de Economía en ese momento. ¿Usted conoce a Alejandro Van der Broele? No, eso lo que está en investigación está todo en la justicia, así que nosotros estamos en esa dirección, o sea que bueno, son cosas que está todo en la justicia, así que... ¿Cómo llega Teol Fan? Digamos, ¿cómo conocen ustedes a Teol Fan para que finalmente termine asesorando a la provincia en la reestructuración de la deuda? No, de ese tema, que bueno, se está encargando la justicia y está todo en manos de ellos, así que no... Y le pregunto esto porque usted era ministra de Economía en ese momento. Me parece que es importante que la gente de Formosa sepa qué pasó con esto de Teol Fan. Están todos en manos de la justicia. Nada más, digamos, le pregunto esto, insisto con esto, diputado Bichetti, y agradezco que me haya atendido por este tema, y también al Club París, que parece importante. Usted me dijo que íbamos a hablar del tema del Club de París. Sí, y se lo pregunté y hablamos, 3 preguntas le hice sobre el tema. Son los temas que tenemos que hablar y bueno. De esto también, de Teol Fan hay que hablar, me parece. ¿A usted le parece que no? No, porque no hay nada que ¿Cómo que no? Se convoca a un vicepresidente de la Nación por primera vez en la historia, una indagatoria, y aparece Formosa ahí. Las explicaciones que tenga que dar la justicia y seguramente se va a resolver absolutamente todo. Pero se le pagó 7,6 millones de pesos a Teol Fan, Alejandro Van der Broele. Se lo pagó el gobierno de Formosa. Usted era ministra de Economía. Eso no está tampoco en la agenda en este momento, así que no tiene nada que ver. Bueno, en nuestra agenda sí está. Yo digo que a mí me preocupa como ciudadano que se pague 7,6 millones de pesos a una empresa que no tenía antecedentes en el mercado financiero, que tenía un solo empleado. A mí me preocupa eso, le digo, como ciudadano. Y como periodista más también. Perfecto, su preocupación. Bueno, ¿a usted no le preocupa eso? Digamos, ¿está todo bien con eso? Todo bien, sí, todo bien. Muy bien. Diputada Bichetti, muchas gracias por atendernos, muy amable. Gracias. Bien, ahí están parte de las paredes de la escuela que faltan. De varias escuelas. De varias escuelas. Le contamos a la diputada Loto, que en su momento era ministra de Economía, que Diol Faun no solo está en la causa Chicones, sino que hay otra causa que investiga directamente este pago. ¿Sabés quién es el juez? ¿Quién? Sebastián Casanelo. Bueno, en unos 25 años va a haber respuesta. No, pero el fiscal es Carlos Rívolo, que es el que más investigó a Vudú y está avanzando en el tema.